a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Noche de inicio de la semana laboral, la semana productiva, y hablando de la producción, esperamos que la suya en este día haya sido todo un éxito, como es la costumbre de los salvadoreños. Estamos en el 28 de octubre, día en que vamos a tratar de averiguar cómo está esto de las cárcavas. ¿Sabe usted lo que es una cárcava? Pues bien, lo saben muy bien los habitantes del nororiente de San Salvador, principalmente Ilopango. Imagínese usted, son 28 cárcavas que han sido identificadas en lo que es Ilopango. Por ello, esta noche vamos a hablar con un especialista en este tema y también con el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, quien viene el camino. Quizás el tráfico nocturno lo ha retrasado, pero él se va a integrar en los próximos minutos. También tenemos con nosotros al ingeniero Juan Guillermo Umaña, vicepresidente técnico de AIDIS y 2 veces presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos. Mientras esperamos a don Adán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarle, ingeniero. ¿Cómo está? Qué bueno verle por aquí. Buenas noches a todos, a ti también, y gracias por la invitación. Vaya, qué bueno que siempre nos dé el espaldarazo. Sí, aquí estamos para poder orientar y poder contribuir pues a que tengamos criterio y podamos encontrar soluciones como país. Sí, ingeniero, mire, usted me recuerda cuando su servidor reporteaba, era reportero yo de televisión, de Canal 21. En ese tiempo había, estamos hablando del 2012, 2010 era usted presidente de ASIA. ¿Cómo no? Cuando le llegué a hacer una entrevista, porque en San Salvador había una cárcava aquí, había otra cárcava allá, había otra cárcava. La de Sertrasen, me recuerdo, sí, que había. Esa es la famosa, la de Sertrasen. Que repite periódicamente. Sí, y usted dijo una palabra muy lapidaria, una palabra que hizo historia, una palabra que todavía la recuerdo. San Salvador se está hundiendo. Sí, efectivamente, los drenajes tenemos un grave problema. Prácticamente son huérfanos. El drenaje de agua lluvias, no existe ninguna institución encargada de la parte de mantenimiento. ¿Y ANDA, pues? No, ANDA es para alcantarillado de aguas negras y agua potable. Es el MOB, ¿verdad? Es el MOB, una división del MOB, ¿verdad? Que era Caminos, el DUA, que eran los que se encargaban precisamente de esa parte, pero al desaparecer el DUA, realmente no hubo una transferencia. La Dirección de Urbanismo y Arquitectura. Sí. No dejaron ninguna institución que tomara ese papel. Y fue trasladado a las alcaldías, pero sin recursos, y nunca se ha modernizado para poder cobrar precisamente una tasa por el mantenimiento de los servicios. Cuando uno adquiere una vivienda, compra toda la infraestructura, ¿verdad? La tubería, todo el alcantarillado es parte de lo que tú pagas. No es que te lo regale el urbanizador, todo lo pone en el costo de la vivienda. Quiere decir que tu vivienda la compras tú de esa parte, y toda la parte urbanística, calles, tuberías, el alcantarillado, los pozos son parte de tu propiedad, lo has comprado en conjunto en la urbanización. Sin embargo, para el mantenimiento no existe ninguna entidad encargada de eso. Y tenemos una cultura de que básicamente eso lo tiene que ver, alguien tiene que encargarse. Y por eso es que tenemos el gran problema, que cuando viene la cárcava, solo atendemos como que somos bomberos, atender el efecto, pero esas cárcavas no inician de la noche a la mañana, no se derrumban en forma instantánea. Comienzan con un proceso, ¿verdad? Que se van socavando, se pierde un pozo o se pierde el cabezal, que la reparación puede andar costando entre $1,000 y $3,000 una situación de esa. Pero ahora vemos que esas reparaciones de esas cárcavas cuestan entre $500,000 hasta $3 millones que se han invertido desde el 2009, que el gobierno central empezó a asumir esas responsabilidades, porque antes no se miraban ese tipo de intervenciones del gobierno central. Ahora, en este momento, estamos viendo que se ha repetido esta de Ilopango, de Santa Lucía. Es decir, ingeniero, si nosotros no le damos el mantenimiento a las tuberías, ¿de qué tipo dijo? De agua lluvia. De agua lluvia. Bueno, todas, ¿verdad? Las de aguas negras también necesitan. Es decir, no se le está dando mantenimiento. Tiene años que no se le da mantenimiento. Es decir, no existe ninguna institución a cargo de eso, ni no tienen un departamento para poder inspeccionar esas tuberías. Los cabezales de descarga fallan, y las comunidades lo que hacen es
comunicarse con el alcalde, que es la parte más inmediata, ¿verdad? El alcalde no tiene fondos para esa situación. Un municipio como Ilopango, con ese montón de sistema de drenaje que tiene, tan vulnerable por estar en un suelo tierra blanca, ¿verdad? Que se conoce como un suelo joven, ¿verdad? Altamente erosionable, entonces tenemos unos problemas gravísimos, pues, y no tenemos ningún cobro de tasa por ese servicio de mantenimiento. ¿Qué nos espera a futuro al no darle mantenimiento a esta situación? Lo que estamos viviendo ¿El mínimo? no, es decir, tenemos un grave problema a nivel de país si no solucionamos esto. Es un problema estructural. Como decimos en el diccionario del salvadoreño, no existe la palabra mantenimiento. Nosotros los vehículos los llevamos al taller cuando dice de repente no me quiso encender el vehículo, ¿verdad? Entonces tenemos una cultura de que hasta que las cuestiones fallan, ¿verdad? Entonces en este sentido la infraestructura pública, la infraestructura hay que blindarla, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama?, permanecer por mucho más tiempo. Esta colonia de Santa Lucía son urbanizaciones, algunas se hicieron desde 1963, están en las placas de las alcantarillas, 1963, luego hay una, Las Palmas, que desarrolló en el 81, y esta nueva, que es del 99, que es precisamente la residencial Santa Lucía. Y en el 2005 hubo un problema de cárcava en ese lugar, se reparó en el 2008, se hizo mucho más grande, se intervino en el 2009, se gastó más de $1,5 millones en esa reparación de esa cárcava. 10 años después tenemos esta otra cárcava ahí mismo, en ese mismo lugar, con la misma infraestructura que ha fallado. Los vecinos cuentan de que desde el 2015 vieron ellos que iba deteriorándose el cabezal de descarga, pero no hubo nadie que pudiera acudir. Esto se pudo haber solucionado con una inversión de $1,500, pero tenemos un problema más grave en la quebrada. La quebrada, una vez que vamos urbanizando nosotros, llevamos más caudal, porque vamos impermeabilizando más área, y los cauces en este tipo de suelos son bien inestables. Cuando les tiramos mucha agua, se van profundizando. Pude ver el día de ayer, llegamos como comisión, y hubo un comité técnico de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos de Asia, y fuimos a hacer una inspección. En realidad hay un desplazamiento aproximadamente de unos 5 metros del cauce que repararon en el 2019, pero si tomamos eso en cuenta, hay un desplazamiento todavía más allá del cauce principal, que es una quebrada que va al Chahuite, que tiene aproximadamente 15 metros de desnivel. Ahí podemos estar viendo algunas que están en otros sectores de Ilopango. Me parece que no ha pasado la fotografía de la más grande que estábamos viendo de la residencial Santa Lucía. Pero esta es la 10 de octubre. Sí. Esta es la Montecristo. Correcto. Son 28 cárcavas en total que está reportando Ilopango. ¿No le parece a usted que es demasiado? Sí, en realidad el crecimiento urbano, si no prevé en cada una de las descargas de aguas lluvias, en este tipo de suelo es bien vulnerable. Este tipo de suelo de tierra blanca se va con planos de fallas rectas y se van descartando. Es decir, que una vez que el pie falla, ¿verdad?, el agua va corriendo, va haciendo una socavación y entonces cae la placa. Esto se ha estado repitiendo no solo ahí, también en San Martín. Hay bastantes municipios que tenemos, es decir, todo el área metropolitana tiene una capa de 60 metros a unos 6 metros de tierra blanca, que es la erupción de Ilopango, ¿no? Del volcán de Ilopango. Pero eso hace cientos de años. Sí, en geología decíamos que eso fue ayer, ¿verdad? Porque lo último que sucedió desde el punto de vista geológico es los últimos 10.000 años. Y eso es una explosión de 1600, de 400 años después de Cristo. Imagínate que hace 1600 años. Las cenizas de la explosión volcánica de Ilopango llegaron hasta Canadá, Alaska. Sí, y hay un mapa de Centroamérica de todos los niveles de espesores de esas cenizas, ¿verdad? Y los que están a la orilla del lago pues tienen aproximadamente 60 metros de espesor. Este tipo de suelo está combinado con pomes, ¿verdad? Con piedra pómez, es muy frágil, no tiene mucha consistencia y ante la humedad es terriblemente erosionable.
hay un problema más grave que reparar solo la cárcava no va a solucionar, no va a volver a ocurrir lo que ocurrió en 10 años. Esto requiere una intervención de toda la quebrada. Porque ¿Cómo se llama esa quebrada? Es un drenaje natural que va al Chahuite. Okay. Es parte del Chahuite. Y tomé unas fotografías interesantes el día de ayer en donde se ve el drenaje principal que va al Chahuite con un desfasamiento de 5 metros ya de la base de lo que es la quebrada natural. Hay una tubería que creo que es como de 42, el MOP la reporta como 60 pulgadas, que dice que no fue vista en la reparación del 2009, que me parece increíble no haber captado esa tubería de 60 pulgadas, que se encuentra unos 30 metros abajo, que ahora en esa fotografía, no sé si la tienen ustedes registrada, se ve que está abajo, 30 metros abajo, una tubería raramente en esa profundidad. Sin embargo, cuando revisamos los planos de 1988, antes de que se hiciera la urbanización, esa zona era una vaguada y fue terraciada. Fue terraciada. Vamos a volver. Y en esa terraza lleva más o menos un espesor de 30 metros. Y ese tubo se dice que no tiraba agua. También he escuchado de que estaba como clausurado, porque es una tubería extraña a esa profundidad con respecto a las alturas que tienen las colonias agua arriba. Entonces, cuando se colocó, que es por los años 65, he podido investigar que por el 65, la alcantarilla principal de la zona de arriba es de 1963. Ya mucho tiempo que tenía que haber tenido mantenimiento. Ingeniero, sigamos con esto que está interesante técnicamente, lo que nos está diciendo que el peligro ahí es latente. Sí, para los próximos inviernos. Y no se trata de una intervención similar al del 2009. No podemos volver a repetir lo que se hizo en el 2009. A eso queremos llegar. Amigos televidentes, interesante. San Salvador rodeado de cárcavas. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ya se incorporó con nosotros el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo. El tráfico nocturno en la capital es un tanto tremendo, ¿verdad? Pero bienvenido, alcalde. Gracias, qué gusto saludarle. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Estamos conversando acá, invitado ustedes junto con el ingeniero Juan Guillermo Maña, 2 veces presidente de AIDIS y vicepresidente técnico de AIDIS. Alcalde, ¿qué es lo que usted está haciendo en pro de estos habitantes? Porque la explicación técnica nos la está dando el ingeniero Umaña. ¿Y ustedes cómo ven este problema? Porque son varias, ¿no?, las cárcavas que tienen ustedes ahí. Por supuesto, bueno, un gusto al pueblo salvadoreño, específicamente al pueblo de Ilopango. Gracias al ingeniero también que me acompaña en este momento acá. Fue a hacer ya esta semana un acercamiento hacia la residencial Santa Lucía, donde lo tuvimos, donde ya también fue a darnos qué es lo que en realidad piensa, y un estudio técnico real, porque ahí se necesita estudios técnicos. Nosotros lo decíamos, imagínate, muchos dicen la alcaldía municipal necesita hacer un estudio técnico, o qué está haciendo para poder hacer un estudio técnico a la hora de dar un permiso. Imagínate que ni siquiera el viceministerio o el Ministerio de Obras Públicas lo tienen que contratar a una empresa mexicana que ha contratado para poder hacer los estudios necesarios y poder decir qué está pasando realmente en la residencial. Pero como nosotros, como alcaldía municipal, hemos tenido el acercamiento directo, y quiero decirte también que hemos trabajado en conjunto Protección Civil Nacional, Protección Civil Municipal, y como presidente de Protección Civil Municipal estamos enfocados en poder trabajar de la mano con nuestra gente, y sobre todo estamos viendo de qué manera solventamos muchísimos de los problemas que tenemos. Quiero decirte que la cárcava de la residencial Santa Lucía se viene desde hace 10 años con ese problema. Bueno, IBIS, que fue la empresa en aquel momento que elaboró, por decirlo así, el mapa donde se iban a instalar 455 viviendas y posteriormente se otorgaron los permisos para poder construir. Se decía en aquel momento, cuando estudios técnicos y sobre todo personal que venía de Japón decía que el lugar de la residencial Santa Lucía, o muchos de los lugares de la colonia Santa Lucía, específicamente el municipio de Ilopango, no son los mayor adecuados para poder construir viviendas, y sobre todo en lugares donde
principalmente la tierra es blanca, donde la superficie principal siempre se erosiona y por supuesto, ¿verdad? Recuerda de que estamos en una caldera cercana y donde la mayoría del terreno no es el adecuado por tener o ser de una forma cenizosa y asimismo también por ser una tierra blanca donde relativamente el comportamiento de las cárcavas que se da en toda la zona del municipio de Ilopango está de una forma que daña la integridad y sobre todo el desprendimiento de tierra cuando se satura los suelos. Cuando llueve es cuando permanece con más problemas. Y es donde da más riesgo. Ahora teniendo al ingeniero Umaña de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, ellos pueden hacer, ustedes trabajan de una forma bien altruista, ingeniero, en la asociación. Podrían cooperar, mire qué casualidad que estamos acá y que, ¿qué dice usted, alcalde? Bien pueden trabajar con él porque nos está dando una explicación técnica de mucha lógica. Por supuesto, mira, enfocados en qué es lo que debemos de hacer y hoy en día que necesitamos que realmente nos den estudios necesarios para poder desarrollar, pues hoy que comparto aquí con el ingeniero, yo quiero decirle al ingeniero Maña que Ilopango está abierto, Ilopango lo necesita hoy más que nunca para poder sacar adelante este barco. Hay que recordar que el municipio de Ilopango es una isla envuelta en cárcavas, 28 cárcavas alrededor de todo el municipio, y hoy es cuando necesitamos verificar y que los reales, el estudio técnico, y hoy que tenemos aquí el ingeniero Maña, pues nos pueda decir, nos pueda ayudar, ver de qué forma se le puede ayudar a más de 250,000 familias que viven en el municipio de Ilopango. Pues verá, alcalde, realmente la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, que tiene 90 años, estamos cumpliendo de fundación, siempre, en todas las épocas, hemos estado trabajando como comité técnico. Existe un comité de riesgo, tenemos asociaciones especializadas dentro de la asociación. Yo pertenezco a la Asociación Salvadoreña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, está también la Sociedad de Geotecnistas, tenemos la Asociación de Estructuristas, y hemos conformado un comité técnico para este caso, que es un geotecnista con especialidad en estructura, ¿verdad? Que ayer estuvimos precisamente, nos hicimos presentes con Kevin Cruz, estuvo también y se va a integrar para este martes el ingeniero Porfirio Lagos Ventura, que es un especialista en materiales y en geotecnia, y yo como ingeniero sanitarista que veo los drenajes de agua residuales, agua, lluvias y la parte ahora se podría trabajar en conjunto con la alcaldía de Ilopango, que lo necesita mucho. Imagínense, 250,000 familias prácticamente en riesgo. Sí, yo quería partir también de que el problema que está viviendo Ilopango también lo tenemos en otros municipios y también en el país, en muchas partes. Hay un problema estructural de país que tenemos que resolver, ¿verdad? Porque esto es estar atendiendo como bomberos problemáticas puntuales. Yo le decía en el intermedio al alcalde que no existe una entidad gubernamental, ¿verdad?, del Estado, que sea la entidad rectora y la encargada de darle el mantenimiento a los alcantarillados de agua lluvia. ANDA se dedica a la parte de agua potable y al alcantarillado de aguas negras, pero en agua lluvia está huérfano. Y el MOP solo atiende cuando están este tipo de problemas, que cuestan millones de dólares las inversiones. Entonces, con menos dinero, hay una ausencia también de reglamentación técnica. Los diseños de los alcantarillados de agua lluvia solo están bien cuadriculados y normados en la OPANS hasta el momento, pero no hay una legislación nacional. El Salvador adolece de un código integral de la construcción. Nunca lo han querido hacer, ¿verdad? Y vale menos que lo que vale esa cárcava, puntualmente, ¿verdad? Una consultoría que la hemos ofrecido como asociación salvadoreña, en donde le podemos hacer al gobierno central las bases, ¿verdad?, para hacer una reglamentación a nivel de país, de que tenga que ver con la parte de alcantarillado, de la parte de estructura, de cimentaciones, de urbanismo, de arquitectura, es decir, integral, un código de construcción. El Salvador no cuenta con un código de construcción. Las legislaciones aquí están aisladas
¿verdad? No hemos evolucionado en ese sentido y por eso tenemos problemas que se repiten constantemente. El hecho de no tener reglamentado, vamos a la subjetividad del técnico que está en ese momento que autoriza planos, porque no tengo ni las reglas claras como diseñador, ni las reglas claras para revisar. Y eso es lo que adolece el país. Esa es la parte estructural. Hemos estado pidiendo por años que haya una ley del ejercicio profesional para precisamente regir eso, y creen que lo que queremos es una argolla de ingenieros o de médicos dándonos trabajo únicamente. Es protección a terceros, ¿verdad? Es protección al consumidor. La parte de la praxis del ejercicio profesional debe estar normado en un país, para llamarnos realmente país, pues, porque deben de estar las cosas claras. Y ahí es donde tenemos un montón de intervenciones. Yo estoy viendo que siempre que suceden cosas en el país de desastre, llaman a los japoneses o traen empresas de otros países como hoy con México y vienen a contratar a salvadoreños especialistas para que hagamos el trabajo por ellos. Entonces hay una situación y este gobierno es el que más está ocupando solo extranjeros para buscar la solución y no busca a sus profesionales salvadoreños con muy buena técnica. Yo he trabajado en muchos países de Latinoamérica y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos extranjeros que han venido, y los profesionales salvadoreños no tenemos nada que envidiarle en la formación. Usted me está diciendo que el gobierno contrata a una empresa y la empresa contrata a salvadoreños. Una empresa mexicana lo puede verificar. Los especialistas van a ser los salvadoreños que van a diseñar. Los japoneses vienen y contratan a los especialistas salvadoreños que vamos a terminar diseñando las obras. Y eso no se puede, no se vale, ¿verdad? Y eso es precisamente la falta de un ordenamiento como país, de una ley del ejercicio profesional y la falta de normativa. Aquí todo el mundo viene a diseñar con normativas internacionales, que no son internacionales, son de los países de origen. El que se gradúe en Estados Unidos viene con la norma gringa y los gringos a todo le llaman internacional a sus normas, lo cual no es cierto. Entonces no tenemos un código de construcción salvadoreña, ¿verdad? Tenemos excelentes estructuristas, excelentes geotecnistas en este país, geólogos, ¿verdad? Hidrólogos, pero los subcontratan. Vivimos de la subcontratación y a veces hasta no nos permiten ni firmar los planos que aparecen firmados, ¿verdad? Y con el logo de una empresa extranjera. Eso es lo que está pasando en el país, la falta de reconocimiento de los profesionales nacionales, la falta de normativa, la falta de tasa de cobro por el alcantarillado. ¿Quién cobra por el alcantarillado de agua y lluvia? Nada. ¿Cómo una alcaldía va a poder atender un desastre como este? Es imposible que un municipio asuma esa responsabilidad. Entonces resolvemos nada más los grandes desastres. El MOB reparó eso en el 2009 por un monto de 1.5, 2 millones de dólares, ¿verdad? Y ¿Está usted ahí? No. Y vas a dejar 2 billones de dólares sin darle mantenimiento, sin irlos a ver por 10 años, hasta que volvió el problema con la misma magnitud. No se vale. Eso solo se vale cuando el dinero no es tuyo y no te interesa. Entonces, como no es de nadie y es público, lo podemos gastar y no nos interesa si esa inversión va a durar en el tiempo. 10 años duró y hoy hay que invertir ese monto y yo diría que el doble, porque ya no se trata de una obra de un cabezal de descarga, se trata de estabilizar la quebrada aguas abajo. La quebrada está en desequilibrio completo, se está hundiendo y viene la cárcava de Ilopango del aeropuerto, que fue reparada también. Ese cauce, donde se une ese cauce con hay 15 metros de desnivel ya. Cualquier obra que hagan en el futuro para esas cárcavas va a quedar en el aire. 10 años después lo vamos a estar volviendo a ver. Bueno, de eso vamos a seguir hablando. Permítanos, señor alcalde, parece que está interesante esto. Estamos viendo la parte de la comuna, el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, preocupado por esta situación, pero también tenemos al técnico que nos está dando un bosquejo sobre esto. Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y estamos tratando el tema de las cárcavas en El Salvador y el símbolo de ello es la colonia Santa Lucía. Tenemos al alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, con nosotros y el ingeniero Juan Guillermo Omaña, vicepresidente técnico de AIDIS. ¿Qué se está haciendo por este tema, alcalde, más profundamente? Porque, por lo visto, solo ustedes han quedado. Sí, por supuesto. Mira, Alfredo, quiero decirte, y por lo que agregaba el ingeniero Omaña,
es que esto que está pasando en la residencial y específicamente en toda la colonia de Santa Lucía y de sus alrededores del municipio de Ilopango es algo que venimos hablando ya desde bastante tiempo y donde no solo como alcalde municipal, sino como ciudadano que estuvimos pendientes de qué estaba pasando, igual en el Consejo Municipal desde el 2012, se mostraba un estudio técnico que en aquel momento, antes de hacer la cárcava de la residencial Santa Lucía con la obra de mitigación, estudios técnicos que daban personal que vino de fuera del país, decía, una de las intenciones más grandes era poder cambiar la tubería madre que proviene desde el Matasano y Valle Nuevo y que llega, como dice, a enlazarse con las aguas propias de la residencial Santa Lucía y de la colonia Santa Lucía del Casco. Y podemos ver, figura inmediata es lo que está pasando en Los Mormones, donde específicamente desde hace 10 años, frente a Los Mormones, el agua que viene desde la Valle Nuevo y el Matasano ha colapsado. Se dice que ya la tubería se quebró, ya la tubería de esa parte ya no da abasto y por lo tanto superficialmente ya el agua corre por las principales calles de la colonia Santa Lucía, ocasionando ríos. Y cada año que pasa, la bóveda que está frente a Los Mormones ha sido dañada y está colapsando. Asimismo, quiero decirte que ahí ya se unieron aguas lluvias, aguas negras y agua potable, porque hay que hablar claro. Imagínate que cuando llueve es un río enorme que pasa, pero cuando no está lloviendo sigue saliendo agua de esa tubería. Por lo tanto, ya está colapsado y hay ratos que sale agua limpia y hay ratos que sale agua sucia en esa parte de ahí. Entonces técnicos decían que habría que cambiar las aguas. ¿Qué es lo que hicieron en el 2008? Se elaboró un mapa en donde la obra de mitigación que se iba a hacer en la colonia Santa Lucía tenían que ser para poder cambiar las tuberías madre. ¿Qué pasó en ese momento? Y quiero decirte, desviaron las aguas que iban hacia el río El Chahuite, que provenían de Valle Nuevo y el Matasano, que es en la comunidad Belín-Elén, se trasladó esa tubería hacia la cárcava de la residencial Santa Lucía porque ya se había hecho la obra de mitigación y para que no se fuera yendo más la comunidad Belén-Elín, vinieron, taponearon la parte que se tenía de la tubería y todo el agua que emanaba desde Soyapango fue a dar al casco de la colonia Santa Lucía. Ya no solo iba en la tubería, sino en la superficie y va a dar específicamente a la residencial Santa Lucía. Hace año y medio, donde todavía era candidato a alcalde, me reuní con la residencial Santa Lucía porque ahí vivo, ahí viven familiares en la residencial Santa Lucía, familiares propiamente. Nosotros en la colonia Santa Lucía hemos tenido ese problema enorme por años. La obra de mitigación que se hizo, y nosotros le decíamos verídicamente que esa obra de mitigación, que era de graderíos, como le llaman los ingenieros, tenía que reforzar no solo con lodo cemento, sino con una estructura directa que beneficiara al municipio y específicamente que no fuera dañado por años. Lo íbamos solventando, no le dieron el mantenimiento. En aquel momento, cuando se dio lo de la cárcava, gobernaba en la presidencia un partido político y en la alcaldía otro partido político. Eso nos ha venido a demandar por años el pleito político que se viene dando. ¿Qué ha pasado? No le dieron el mantenimiento necesario a esa obra de mitigación que costó arriba del $1.000.000. Esa obra de mitigación que tenía que ser cada cierto tiempo, estarle dando el mantenimiento necesario, estar verificando, estar sobre todo observando cuál era el comportamiento de esa cárcava, porque se hizo la obra de mitigación cercana para proteger a la familia de la residencial Santa Lucía. Pero río abajo, que conecta posteriormente a San José Changayo, ¿cuál era el mantenimiento necesario que se le iba a dar? No se le dio. En vez de darle el mantenimiento necesario, conectaron otra tubería, que era la del casco, 50 metros abajo de la cárcava,
empezó a comer la cárcava y hoy, como dice el ingeniero, que ya está el problema enorme, el gobierno central de aquel momento, el 30 de mayo, decretó alerta roja en la residencial Santa Lucía, en donde Protección Civil Nacional, con Jorge Meléndez, en aquel momento, antes de salir, aprobaron $1.200.000 para la reconstrucción de la cárcava de la residencial Santa Lucía. Llegó este nuevo gobierno y aprobó 2 millones más, 3.2 para poderle dar seguimiento a la cárcava. Pero ¿qué está pasando? Le decíamos, y hoy que lo dice el ingeniero aquí, y hoy lo tengo más claro. Se aprobaron 3.2, pero la pregunta del millón, ¿existió un estudio técnico para poder decir si en realidad costaba 3.2 millones de dólares? Si eso iba a alcanzar, porque la pregunta de hoy es si en realidad esos 3.2 millones continuarán o van a tener que dar, porque la cárcava de hace 2 meses y medio, cuando se aprobaron los 3.2, ya no es la misma que está en la actualidad. Ahora bien, su obligación es mantener la seguridad de los habitantes. ¿No creen ustedes, señores, que los habitantes de estos sectores están bajo un riesgo muy latente? Sobre un tema latente, como vulnerable, y sobre todo, yo creo que ayer, en una de las entrevistas que le hacían y donde estaba el ingeniero, decían, el alcalde ha dicho que posiblemente esta zona ya no sea habitable. Bueno, ya fue el ingeniero a inspeccionar. Hay grietas enormes en esa parte de ahí, y por la seguridad de las personas, pues el ingeniero nos puede decir. Podemos tener entonces una tragedia de grandes magnitudes. Es importante, fuimos a recorrer los pasajes. ¿Es habitable ahí o no? Es habitable, no hemos encontrado grietas arriba, los escarpados que se pueden dar. Es puntual la situación, se está hundiendo la quebrada. La quebrada ha sido está en desequilibrio. Pero ¿cómo si hay grietas? Ustedes grietas no significan peligro para la población. Si no se le da mantenimiento sí, a esto. Estos tipos de suelos se saturan de agua y caen en 1000 hojas. Ajá, acabado. ¿Sí? No es una socavación que se vaya a llevar toda la colonia. No hay paredes agrietadas en las casas, ¿verdad? Colindando. Han dado un perímetro de seguridad. Es que miren, yo pienso que no es posible meter terrorismo y meter miedo a la gente alrededor. La gente que estaba ahí salió, a algunos vecinos, ¿verdad?, a identificarnos porque tomamos alguna grieta y dijo, no, mire, ese es un árbol que existía antes. Y nos empezaron a contar las historias. Ellos están pendientes, tienen un dron, han volado sobre la zona. Fuimos a revisar pasaje por pasaje, estuvimos revisando el área. Yo creo que todo San Salvador es vulnerable, ¿verdad? Nos pudieran decir, ¿y para qué hicieron la ciudad de San Salvador aquí en el Valle de la Jamaca? Los indígenas ya lo sabían, los originarios, ¿no?, que aquí temblaba. Estamos cubiertos en una zona altamente sísmica, estamos pegados a una caldera, y le llamamos un lago en el cual hacemos hoteles y turismo ahí. Entonces vivimos en condiciones difíciles de sitio. En cualquier momento, pero que tenemos que aprender a vivir en ella y a planificar. En cualquier momento puede pasar. Y hemos tenido terremotos. Ajá, y fuertes. Lo más terrible en esa zona de la Cárcava es un temblor, ¿verdad? Porque está muy cerca del lago. Y entonces, pero se viene en forma de 1000 hojas. No hace un deslizamiento de otra manera. Entonces, la reparación de ahora, después de que pasen las lluvias, porque ahora, en este momento hay riesgo para meter trabajadores en esa zona, lo más importante es que el agua que está cayendo del drenaje no caiga al pie de ese talud. Estos suelos son vulnerables cuando mojas la parte del pie, se desprende y después viene el desprendimiento y el desfase de los bloques de tierra. Ya hay grietas adentro de la cárcava. Han deshabilitado las viviendas cercanas, ¿verdad? Cuando se reparó, en el 2008 sucedió lo mismo de este nivel de cárcava. Llama la atención porque esta cárcava no hay que tratarla única con este drenaje puntual. El señor alcalde está señalando los drenajes alrededor. La Santa Lucía tiene un problema de drenaje serio que debe ser resuelto en forma integral junto con este problema. Hay inundación a la entrada de la colonia que alcanza unos 50 de altura. Es increíble la parte. Estuvimos con una periodista que vive ahí en la Santa Lucía, que nos llevó también a la zona de la iglesia de los mormones, en una zona donde se ve ya hundimientos y condiciones donde el alcantarillado está fallando. Entonces, este es frente a los mormones, para que lo tengan. Este es el río enorme que se hace frente a los mormones, lo que está hablando el ingeniero. Si podemos ver, estas son imágenes increíbles y lo que decía el ingeniero es real, ingeniero.
Si no se hace una obra en conjunto, Cárcava y este problema de drenajes. Sí, miren, el drenaje principal en esa zona data de 1963 y luego el segundo que se hace en Las Palmas data de 1981. Entonces, hay que inspeccionarlos con cámaras, hay que conocer las condiciones que tenemos en el sitio. No solo basta ir a reparar el último, al final del tubo, poner el cabezal. Les decía que esa quebrada necesita un tratamiento de muros guardaniveles que ya están siendo considerados en este nuevo diseño, entiendo que ya están siendo considerados, pero hay una parte donde cruza la quebrada y esa parte del muro que te enseñé en una fotografía también hay que llevarlo hasta ese nivel, las obras, porque el cauce principal del Chahuite ha quedado ya en el aire. Ya todas las otras descargas que van saliendo a esa quebrada han quedado en el aire, porque la quebrada se está erosionando. Tiene un efecto de erosión de abajo hacia arriba. Y toda obra que hagamos se va a ir quedando en el aire. Entonces, en este momento la intervención no es solo puntual, tiene que ser por lo menos 1 kilómetro aguas abajo, ¿verdad? Y llegar hasta el Chahuite con obras de muros guardaniveles, evitando que la erosión, que el material se vaya al Chahuite, porque eso es lo que está sucediendo. Estas quebradas en forma natural funcionaban con los caudales sin que urbanizáramos la zona. Al ir impermeabilizando, mandamos mayores cantidades de agua a una quebrada en un suelo bastante vulnerable con la humedad, en una ceniza volcánica, se va hundiendo. Entonces necesitamos levantar, poner una estructura para poder conducir el agua, hacer disipadores de energía y hacer guardaniveles hasta llegar al Chahuite, para evitar que eso se siga bajando. Pero eso hay que darle mantenimiento. Y hay que, por supuesto, pero ¿cómo vas a ser irresponsable de invertir 1.5 millones y no volverte a asomar durante 10 años? Eso debería ser condenable. ¿Ah? No puede ser, es dinero de todos. No puede ser que se invierta en obra y no le dé seguimiento. Eso es condenable. Vamos a volver, ya nos jalaron la pitita, así es que ya volvemos, amigos televidentes, con esta interesante conversación. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, referente a este problema de las cárcavas. Mire, alcalde, como un buen mortal y ingeniero que no sabemos técnicamente la cuestión, y usted que están al frente, da la impresión que esto puede resultar en algo muy grave. Por supuesto. Fatídico. Y específicamente, ingeniero, y nosotros lo vemos hablando, cuando en la residencial Santa Lucía es un relleno, porque hay que ser claro. Correcto. En la residencial Santa Lucía, verídicamente, solo la parte superior de los primeros pasajes en el I son donde existía una cancha llamada la Wembley en aquel momento, por donde está, y esa parte de ahí hay un plano de existen, por decirlo así, 2 compartidores o 2 bóvedas. Una de ellas ya no existe, Alfredo, se fue. Una segunda es donde se está haciendo el estudio. Alcalde, si se va en bóveda, ¿qué nos puede decir que no se va a ir a una colonia? Por supuesto. Por eso que en la última, ahí podemos ver. Si la dejamos, mire, ahí esa B que ve ahí, la B verde, ese es el desnivel de donde se ha hundido todo la quebrada. Esa es la natural, esa es la más grande. La que está ahí verde, así en B, es la más grande, es el drenaje natural. Ya esos 5 o 6 metros que están de desnivel es lo que viene socavándose la quebrada. Entonces la quebrada no le pueden hacer una obra solamente de cabezal atrás, porque ella va ya erosionándose adelante. Sí, es cierto, tiene razón, pero mire... Y ese muro que está, ese paredón blanco que está ahí, sí, cuando salga el agua, pega en esa zona, ¿verdad? Erosiona la base y se vienen los farallones de esa manera. O sea que tenemos que llegar hasta dar la vuelta con la obra de esa zona, porque si la dejamos ahí, en ese meandro, ahí vamos a seguir socavando hacia la zona del aeropuerto de Ilopango. Y eso es lo que quiero decirte, porque todavía hay gente, incluso autoridades civiles, autoridades de gobierno, donde tienen que estar pendientes. Ya está
cerquísima, la cárcava de la residencial Santa Lucía, y no va a dañar solo las 455 viviendas que están en la residencial. Está dañando la parte del aeropuerto y principalmente ya está cerca a la pista del aeropuerto, y es lo que nosotros tenemos un temor enorme que se va dando. Esa, por ejemplo, es una vista de la cárcava de la residencial, cuando todavía, si tú ves la parte... En rojo está el muro hasta donde fue desfasado. El muro estaba aquí al inicio y ese muro hasta allá llegó cayendo 250 metros adelante, fue llevado, empujado por la fuerza del agua. Pero si vemos, ingeniero, también en la parte donde inicia la cárcava, es donde ya no existe, porque ya la cárcava ya no solo fue creciendo hacia el frente, sino hacia los costados. Hacia los costados, correcto. Y esa parte donde ya empezó a crecer a los costados y ya llegó llevándose la primera parte de la calle principal, porque ya se llevó la calle, la avenida Santa Lucía ya no existe. Sí. Imagínese usted, ¿no existe la avenida? Ya va a avanzar, es decir, así como está, es alto riesgo, por supuesto, para la zona de la vivienda, pero ya hay un presupuesto, ya hay una empresa contratada para la intervención, y nuestra observación es que no puede ser una obra similar a la que se hizo en el 2009. Donde está el poste, donde verificamos, donde está el poste, eso ya no existe, Alfredo. Sí, ya no existe. Eso fue lo hay que un se video llevó que se vio cómo se viene el derrumbe ese, ¿no? y que se viralizó. Y así, Alfredo, quiero mostrarte, o quiero decirte también, ingeniero, idéntico a lo que está pasando en la residencial Santa Lucía, pudiera pasar en el reparto Las Cañas. Tenemos un problema enorme en el reparto Las Cañas, la misma similitud. Hace aproximadamente 11 años, 150 casas se perdieron en Colonia Las Cañas. Sí. Y Yo estuve ahí en esa zona ya cuando lo repararon. ¿verdad? Y la principal bóveda de Colonia Las Cañas ya está dañada, esa cárcava. Ya la parte donde hemos ido con técnicos del Ministerio de Obras Públicas, e igualmente me dice el ingeniero que ya fue a visitarla también, ya fue dañada. Y en estas lluvias hubo un derrumbe donde ya se pasó llevando parte de la bóveda. Imagínate, ya hay saturación de agua, ya el agua potable en esa parte de ahí ya empezó a caer específicamente y directamente hacia la cárcava. Por lo tanto, si ya empezó a caer a la cárcava, ya empezó a minar. Si esto, las instituciones no le ponen el interés necesario a la parte de la cárcava, donde también esa parte de ahí ha habido problemas enormes, puede suceder algo similar o algo peor en la parte. Esa parte es más grande, y es que cuando fui a la parte de la inauguración yo le decía a la comunidad que era necesario que se organizaran, la directiva, la ADESCO, que pudieran tener también fondos propios ellos para hacer pequeñas, porque hay que hacer autogestión en las comunidades. No podemos esperar hasta que suceda todo el desastre. Hay reparaciones que cuestan $1,000 para hacerlo, y que las ADESCO también deben de estar organizadas para monitorear. Dicen, no, es que tiene que ver el alcalde del problema o el MOB, y ellos solo pueden cuando están en emergencia. Todos esos fondos solo se pueden autorizar en emergencia. El pobre técnico del MOB va, ve que hay grieta y todo, pero no tiene ningún fondo para poder invertir en reparación, en la parte de prevención. La palabra mantenimiento aquí es importante. Por eso hay que reorganizar el MOB y hay que crear una dirección de drenaje que se haga cargo de esta parte. No podemos seguir en esto. Ningún gobierno va a poder sostener todo este montón de cárcavas en el país. Eso se nos va a estar tirando dinero al río, a los drenajes. Ingeniero, por eso nosotros decíamos, y por eso hay que tenerlo claro, nosotros como alcaldes municipales pedíamos que se pudiera descentralizar, porque nosotros conocemos de pie qué es lo que está pasando en las diferentes comunidades. Al descentralizar, nosotros podemos contratar, tener fondos necesarios para poder invertir. Si ANDA nos descentralizara, o el gobierno central, y nos diera para que la comuna pudiera darle mantenimiento a las tuberías, y nosotros poder contratar técnicos, y específicamente ese dinero que posee el gobierno se lo dieran a las alcaldías, creo que fuera de mayor envergadura y tuviéramos nosotros un interés de cercanía con nuestra gente, porque ya lo decía el ingeniero, ahí hay que estar pendiente con la comunidad, con las directivas, con los líderes comunitarios, nosotros como alcaldía, o sea, nosotros conocemos de primera mano
qué está pasando en las comunidades, qué está pasando en las colonias, qué está pasando en las diferentes cárcavas o en las tuberías. Pero cuando nosotros hacemos la mención, cuando ya está el problema y ya ha pasado no solo de las manos del gobierno central, sino que ya pasó y que hay vidas que poder lamentar o en peligro, le ponen manos. Y como lo decía también, una obra que puede costar 1,000, 3,000, 200,000 dólares a pasar 3, 4, hasta 10 millones de dólares, o sea, ahí ya le ponen el interés necesario. Ingeniero, si usted se recuerda, hubo una obra de más de 12 millones de dólares también en San Bartolo del Norte o en la parte de la cima, donde se hicieron también trabajos de mitigación en ese momento. Y hoy le pregunto al gobierno central, ¿cuándo le van a dar el mantenimiento a esa obra? ¿Será cuando se caiga? Sí. Porque ahí los 12 millones que vayan con el agua. En ese talud o en esa parte donde se hizo la obra de mitigación, ya hay árboles que están creciendo ahí. Como alcaldía estamos tratando de darle el mantenimiento que como comuna nosotros alcanzamos, pero ahí hay que tener técnicos necesarios para que puedan introducirse a esa parte de la obra, a esa parte de las tuberías, a ver si en realidad no tiene una falla o si en realidad no ha sufrido daños a lo largo de estos 12 años que ha pasado. Y eso se necesitan técnicos para que nos digan realmente qué puede pasar en cada una de las cárcavas. Ok, perfecto. Venimos ya con nuestros últimos 5 minutos de programa. Interesante, pero el tiempo corre. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, alcalde, ya para aterrizar, ¿qué hace usted referente a esta grave situación que ojalá, Dios mediante, no vaya a terminar en una tragedia humana de grandes proporciones? Por supuesto, te digo, con los estudios pequeños que hemos tenido y donde hay problemas ahí en un radio de 120 metros y asimismo el problema de más de 180 casas que están ahí, como gobierno municipal y en el Consejo Municipal Plural, hemos aprobado congelar las tasas municipales a 180 familias que están en ese radio y el cual tú sabes de que las tasas municipales es poderle dar un servicio a las personas. Durante el periodo que estén realizando las obras de mitigación en la zona de la Residencial Santa Lucía, las personas no van a poder tener un servicio, por lo tanto se le van a congelar las tasas municipales y asimismo se pueden acercar a la alcaldía municipal con el recibo y a partir del 1 de noviembre hasta que terminen las obras de mitigación, las personas no van a tener problema para poder cancelar, o sea, no van a cancelar las tasas municipales dentro de la alcaldía municipal. Y asimismo también le pedimos y le sugerimos a las personas que todavía no han llegado y que han tenido problemas porque no son dueños de casa o están alquilando, pues pueden llegarse con el recibo de la energía eléctrica o asimismo con el dueño de la vivienda para que nosotros podamos darle la cobertura necesaria y sobre todo que puedan ser beneficiados con lo de las tasas municipales. Solo para terminar y decirte algo, también quiero decirte que en la zona donde se tiene la residencial, muchos se han abocado solo a la zona de la Residencial Santa Lucía, pero también tenemos en peligro la colonia Santedubíges, Montecristo, la 10 de octubre, la Llano Verde, la Cima, Altavista, Jardines de San Bartolo. El municipio es grande en el casco de Ilopango, en la colonia Modelo, en la Rafaela Gutiérrez. O sea, tenemos problemas enormes en 28 cárcavas y 3 de ellas son nuevitas, como en la colonia Betania, que una calle colapsó y se hizo un enorme por el problema de una tubería que va hacia la Residencial Santa Lucía y colapsó y que en un momento se tapó. Posteriormente problemas en la CEL 1 y la CEL 2 donde ya quedaron incomunicadas 2 familias, donde el problema de CEL tiró una tubería de agua y que ocasionó una nueva cárcava. CEL, propiedad del gobierno central. Y asimismo también tenemos otro que es un problema y que ha salido nuevo, que estamos hablando de la residencial Bosques de la Paz, específicamente en la calle 1 de Bosques de la Paz, donde el río Las Cañas está ocasionando problemas. Ingeniero, invitarlo para que se pueda acercar a la alcaldía municipal y ver de qué manera
juntos podamos trabajar, solventarle de primera mano a la gente y que sepa sin ninguna mentira qué podemos hacer nosotros como gobierno municipal, qué usted nos puede sugerir para poderle dar al gobierno central, y no solo al gobierno central. Yo en estos días estaré fuera del país, estaré en China y estaremos hablando con técnicos para ver qué va a pasar, no solo con la residencial, sino con el municipio de Ilopango, y en qué nos pueden colaborar también esas personas de fuera del país, hacer hermanamientos directos con Estados Unidos y con China para ver de qué forma le ayudan al municipio de Ilopango. Lo invito para que pueda darme un estudio técnico real de lo que pueda pasar en el municipio de Ilopango. Sepa que yo sé que están escuchando todos los miembros de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos. Nuestra vocación siempre solidaria y de estar con la comunidad, pues no dude que nuestro comité técnico va a atender esa solicitud y podernos reunir. Más allá de eso, también hacer una invitación al gobierno central de hacer una mesa técnica en la cual podamos ver este problema estructural. Es decir, esta crisis de Ilopango, de Santa Lucía, que nos ilumine a todos, ¿verdad? Que el Señor nos pueda dar esa paz interior de solidaridad con todos y que podamos salir adelante. Esta crisis es una oportunidad para reestructurar esta situación que está pasando. Ya te van a venir de Santa Ana, de problemas serios. Con esto del alcantarillado tenemos un problema bastante grande como país que debemos de ponernos todos en una mesa a trabajar. Invito a que el gobierno central, nosotros estamos también en el CODEMOP, que es el comité para cuando hay desastres, asistimos con la gente del MOP. Sería bueno que nos reuniéramos junto con las demás, con el Instituto Salvadoreño de la Construcción y poder con Casalco, es decir, hacer una mesa amplia en donde podamos los actores del país poder aportar y poder que esto nos sirva de una oportunidad como país para salir adelante. Esta crisis que estamos pasando debemos de verla como una oportunidad para atender bajo la luz de Santa Lucía. Así es, ingeniero, y eso es lo importante para nosotros. Su alcalde, Adán Perdomo, no ha visto ningún tinte político. Estoy trabajando de cerca con el gobierno central, hoy con las instituciones que se me acercan, al ingeniero con una de estas asociaciones importantes, e igual como dijo el ingeniero, hay que estar pendientes, hay que acercarnos, hay que conocer del problema, y si en El Salvador tenemos expertos, ¿para qué ir a buscar a otro país? Si ellos nos pueden dar también en realidad qué está pasando, y qué más aquellas personas que conocen de primera mano los problemas del país, porque tenemos personas que a veces se contratan, que vienen, no conocen el problema del país y por lo tanto tienen que contratar a personas o específicamente a técnicos salvadoreños para que les cuenten qué está pasando, ¿verdad? Pero que me alegra realmente, gracias alcalde por haber estado acá, y me alegra que este programa haya servido para que la alcaldía de Ilopango, junto con la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, puedan hacer un trabajo en conjunto en beneficio de la población. Ingeniero, así quedamos, ¿verdad? Mucho gusto. Gracias, Alfredo, que Dios te bendiga, e igual gracias a todo el pueblo de Ilopango, e invitarlos para las fiestas patronales en honor a San Cristóbal, que ya estamos en las vísperas de poder celebrar, e invitarlos para que todos puedan estar. Habrá estricta seguridad. Que Dios te bendiga y te ilumine. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado. El día de mañana tendremos más. Que tenga una agradable noche. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.